Tetris es mucho más que un simple videojuego de bloques. Es una historia llena de personajes fascinantes, conflictos políticos y una melodía pegajosa que ha dejado su marca en la cultura popular. Desde su creación por el ingeniero soviético Alexei Pajitnov hasta su llegada a la legendaria consola Game Boy, el camino de Tetris hacia el estrellato global no fue fácil ni directo. La historia se compila aún más con la llegada de figuras como Henry Rogers y actores como Taron Egerton, quienes han sumergido a este mundo a través de películas y adaptaciones que reviven cada uno de estos momentos clave. Estos son sus datos curiosos que tal vez no conocías. Estamos explorando el cine desde el otro lado de la cámara. Empecemos. Taron Egerton, conocido por sus películas como Kingsman y Rocketman, se sumergió en el mundo de los videojuegos al interpretar a Henry Rogers en la película Tetris. Más allá de su faceta como actor, pocos conocen a Egerton, que es un entusiasta de los videojuegos desde su juventud, mostrando siempre un gran interés por los títulos retro. Este aspecto de su personalidad fue clave para que aceptara el papel en la película, ya que su pasión por los juegos clásicos como Super Mario Bros. Y Donkey Kong le ayudó a comprender la importancia histórica de Tetris. Egerton investigó a fondo la historia real del juego y se comprometió a conocer cómo este revolucionó el entretenimiento digital. Su conexión personal con el mundo de los videojuegos se refleja en su interpretación, dotando de autenticidad y pasión a su personaje. Además de estudiar la vida de Henry Rogers, también profundizó en los detalles del desarrollo de Tetris para captar mejor los desafíos que enfrentó Rogers en la batalla por los derechos del juego. Por su parte, Alexei Pajitnov, el creador de Tetris, desarrolló el juego en 1984 mientras trabajaba en la Academia de Ciencias de Moscú. En aquel entonces, la Unión Soviética no permitía que los individuos poseyeran derechos sobre sus creaciones, lo que impidió que Pajitnov obtuviera beneficios económicos por su innovador juego, a pesar de su éxito mundial. Su historia es un testimonio de perseverancia, ya que, aunque otros se enriquecían gracias a su creación, él seguía creando juegos, motivado por su amor al diseño. No fue hasta 1996 cuando se asoció con Henry Rogers y fundó The Tetris Company, que finalmente empezó a recibir ingresos por su obra maestra. Esta sociedad le permitió a Pajitnov recibir el reconocimiento y las recompensas que siempre mereció, convirtiendo su historia en un símbolo de justicia en la industria del videojuego. La película también resalta el peligroso viaje de Henry Rogers a Moscú durante la Guerra Fría, enfrentando un entorno dominado por la KGB y la supervisión soviética. Rogers asumió grandes riesgos en su misión por asegurar los derechos de Tetris. Esta audaz iniciativa no solo era una aventura empresarial, sino también una acción que podría haber desatado serias repercusiones políticas y financieras. En cuanto a la música de Tetris, la icónica melodía del juego es una adaptación de la canción folclórica rusa Korobeiniki. Esta pieza se ha convertido en un símbolo universal que solo evoca el ambiente del juego. Esta pieza se ha convertido en un símbolo universal que no solo evoca el ambiente del juego, sino que también conecta las raíces culturales rusas del juego con su impacto global. La elección de esta melodía fue intencional, capturando el ritmo acelerado y casi hipnótico del juego, haciendo de Tetris una experiencia auditiva memorable. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia es la disputa legal por los derechos de Tetris. Varias compañías como Nintendo y Atari lucharon por obtener los derechos del juego en una batalla que parecía sacada de un thriller de espionaje. La burocracia soviética complicó el proceso, ya que controlaban los derechos del juego a través de L-Lorc, la empresa estatal. Rogers, al aliarse estratégicamente con Nintendo, logró asegurar que Tetris fuera el juego principal para el lanzamiento del Game Boy, marcando un hito en la historia de los videojuegos y consolidando a Nintendo como un gigante del entretenimiento portátil. La idea original de Tetris surgió de un juego de bloques llamado Pentominos, que Alexei Pajitnov transformó en un formato digital adaptado a las primeras computadoras. La simplicidad y la adición del juego fueron clave para su éxito mundial.
mostrando la capacidad de Pajitnov para convertir un concepto sencillo en un fenómeno cultural que resonó con jugadores de todas las edades. Taron Egerton además se sumergió en la cultura rusa para interpretar fielmente su papel, aprendiendo frases básicas en ruso y comprendiendo las tradiciones del pueblo soviético. Este esfuerzo lo ayudó a conectar más profundamente con la atmósfera de tensión y urgencia que caracterizaba las interacciones de su personaje con las autoridades rusas. Su dedicación a entender el contexto histórico fue evidente en la autenticidad que aportó la película. Para darle mayor autenticidad a su papel, Henry Rogers, Taron Egerton decidió aprender frases básicas en ruso y comprender algunas de las tradiciones y comportamientos típicos del pueblo soviético de la época. Aunque no se convirtió en un experto en el idioma, su esfuerzo por entender el contexto cultural en el que se desarrolló la historia le permitió conectarse mejor con su personaje y con los mismos desafíos a los que se enfrentaba Rogers en Moscú. Egerton también estudió cómo Rogers realmente interactuaba con sus contrapartes rusas, lo cual fue crucial para capturar su personalidad persuasiva y su habilidad para negociar en un entorno hostil. Esta atención al detalle es evidente en la película, donde Egerton no solo encarna a Rogers, sino que también comunica el sentido de urgencia y la presión que sentía durante sus interacciones con las autoridades soviéticas. El control del gobierno soviético fue una verdadera barrera para Rogers y Pajitnov, quienes tuvieron que ser extremadamente cautelosos en sus tratos. A pesar de las dificultades, su colaboración y mutua confianza permitieron que Tetris se convirtiera en un juego accesible al mundo, a pesar de las restricciones impuestas por el régimen soviético. El lanzamiento de Tetris para la Game Boy en 1989, impulsado por Henry Rogers, fue decisivo para la historia de los videojuegos. Esta versión del juego no solo definió una generación de consolas portátiles, sino que también demostró que los videojuegos podían ser disfrutados por una audiencia global. Independientemente de la experiencia previa de los jugadores, Tetris se convirtió en el puente que conectó a los jugadores casuales con la tecnología del juego portátil, estableciendo una nueva era para el entretenimiento digital. Aunque muchos piensan que el desarrollo de Tetris se limita a la Unión Soviética, la producción de la película viajó a lugares como Londres, Moscú y Japón. Este enfoque internacional fue fundamental para representar la complejidad del contexto político y cultural en el que se creó el juego en la década de 1980. El director John S. Baer y su equipo querían que la narrativa no solo se concentrara en el juego en sí, sino también en las personas y las circunstancias que lo rodearon. Desde el desarrollo inicial en el corazón de la Unión Soviética por Alexei Pajitnov, hasta las tensiones que surgieron cuando los derechos del juego se disputaron entre varias compañías. La historia abarca aspectos históricos y geopolíticos. Además, la producción incluyó una cuidadosa atención al vestuario y la ambientación, asegurando que cada detalle reflejara con precisión la época y la cultura de los personajes involucrados. Esto ayudó a dar vida a una historia que va más allá del simple juego, mostrando cómo Tetris se convirtió en un fenómeno global. Finalmente, el impacto de Tetris fue más allá de los videojuegos. Su lanzamiento coincidió con el desmoronamiento de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, simbolizando una apertura cultural entre Oriente y Occidente. La historia de Tetris refleja cómo una simple creación artística puede trascender las barreras políticas y unir a personas de diferentes orígenes en un momento crucial de la historia global. Y así concluimos nuestro video de hoy. Esperamos que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha parecido interesante, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Además, nos encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario aquí abajo y no olvides suscribirte para más contenido como este.